Francisquito, buen día, ¿cómo estamos? Buena semana, ¿cómo va? Javi, buen día, todo bien. La verdad que arrancamos bastante bien. Va, no tan bien, pero arrancamos. Por lo menos Lo estamos. importante es que arrancamos, ¿eh? No importa el horario, importa que Lo largamos. importante es arrancar. Sí, 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 sí. Sí, seguramente van a hacer un monumento hoy día, porque después de 50 años uno se queda dormido un día y viste, todo el mundo es toda una cuestión. Uy, quedó dormido, quedó dormido, quedó dormido. Sí, no me sonaron las alarmas, muchachos. Pero bueno, acá estamos. Y hay sueño, a ver, ninguno de los dos está al cohete, siempre Como estamos haciendo algo, guardia así que puede haber pretoriano, sueño. sí, como guardia pretoriano acá, firme en la puerta del coso, como tiene que ser, ¿eh? Así tiene que ser las cosas. Bueno, Exactamente. cuénteme, ahora que volvió el móvil. Perfecto, Javi. Estamos desde tribunales del Poder Judicial porque vamos a hablar con el doctor Leandro Estrada, fiscal de instrucción número 4, Muy bien. para que nos cuente posterior a la imputación de cargos del ex secretario de Ética cómo prosigue la causa del Caburé, más específicamente la parte del maíz Sí, sí, de la yo causa del Caburé. lo aclaro siempre porque el Caburé hay dos causas que se están instruyendo. Una tiene que ver con la cuestión de la restitución del campo y todo esto que hemos venido siguiendo desde los primeros días, que tiene que ver con la restitución del campo y todo lo demás que lo lleva el doctor Holguín. Y por el otro lado, la investigación que lleva adelante el doctor Estrada con lo que pasó posteriormente y esta cuestión del maíz, o como se lo conoce así, el maíz del Caburé, bueno, una cosecha de maíz que desapareció. Todavía está en investigación. Hay muchas cosas dando vuelta, recién se ha hecho imputación a dos exfuncionarios del gobierno de la provincia y la investigación está en pleno proceso, así que bueno, por eso queríamos saber un poquito cómo es el avance, qué sigue a partir de la imputación a este funcionario y si es que puede haber o no más ramificaciones teniendo en cuenta que dentro de las declaraciones que hay dando vueltas hay otros nombres, ¿no? Que no viene el caso, pero bueno, hay otros nombres, ¿no, Fran? Bueno, ya lo tenemos al doctor ¿Listo? ahí. Hola. Ajá, ya Hola, buenos días. te largó el micrófono así de una. Hacete cargo. Sí, ni me aviso. Hacete cargo. Ahí está. Buen día, Leandro. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Vos sabés que lo decía así, ¿no? Yo creo que en estas cosas, Leandro, cuando las causas tienen... Y voy a hacer, mirá, voy a hacer alusión a algo en lo que participamos los dos. Cuando a un juez lo estaban estaban haciendo un jury y el presidente del jury de enjuiciamiento decía el estrépito que causa la decisión tomada por un funcionario judicial, el estrépito social, sin lugar a dudas, digo, causa una movida social, una movida en la gente, el hecho de que un exfuncionario o funcionario hasta ese momento todavía en licencia del gobierno sea imputado, ¿no? Y de tantos cargos como se le ha imputado al doctor Basla. Lo que no implica, y esto lo explicaba el otro día yo también, Leandro, porque muchas veces la gente se confunde y piensa que ustedes directamente sentencian. Lo que no implica que los haya hecho. Digo, ustedes tienen elementos desde el Ministerio Público Fiscal para determinar o poder acusar a una persona de tantos delitos, tal y tal. Después, bueno, habrá que hacer la investigación correspondiente o terminar o profundizar la investigación para reforzar las pruebas que ustedes tienen, presentárselo a un juez, ese juez elevarlo a juicio, ese juicio tratarlo en un tribunal y recién determinar si es o no culpable. Digo porque ya estamos todos condenados, ¿viste? Ya tienen los grilletes, las dos bolas en las patas y adentro del penal. ¿Viste cómo es esto? Claro. Claro, ¿Cómo? no, exactamente, falta Claro. un montón a ese punto, ¿no? La imputación de cargos es lo que en otros ordenamientos se llama lectura de cargos, donde Claro. uno le informa los tipos penales o los hechos calificados desde el punto de vista penal, por lo cual se lo está investigando, se ejerce el derecho de defensa. Y después falta la acusación propiamente dicha, la imputación de cargo no es una acusación propiamente dicha. Y después falta la realización del juicio oral, de manera que en el tiempo y actos procesales falta bastante, digamos. Leandro, en lo que tiene que ver con la Te cuestión... escucho muy bajo. Bueno, Javier. a ver si le podemos levantar el retorno al Ahí al te escucho móvil. mejor. ¿Ahí mejoró? Ahí Perfecto, te escucho genial. mejor. Sí, sí. Genial. Bueno, en lo que tiene que ver, Leandro, con la cuestión probatoria, no quiero profundizar porque cuando la causa está en pleno proceso hay dos posturas, digo, la postura de quien acusa, que son ustedes, pero también hay una defensa. Entonces, cada uno maneja sus estrategias y no quiero tampoco
interferir ni generar un problema. Pero digo, todo esto que se le imputa al doctor Basla, hurto, peculado, bueno, no tengo en claro todavía acá, pero toda esta cuestión, digo, está vinculada a la responsabilidad administrativa que le cabe como secretario en torno a los manejos que se hicieron de esta cosecha. Es como que ustedes dicen, che, es imposible que no haya podido estar al tanto, y esto se suma también a la declaración, porque esto es público, por eso lo digo, a la declaración del doctor Oviedo, que dice él, no, mirá, yo no hice nada solo, a mí todo esto lo coordinamos y estaba todo sabido. Bueno, imagino que también hay pruebas y hay cuestiones que se presentan que te permiten a vos tomar estas decisiones, ¿no? Sí, a ver, nosotros le hemos imputado un solo hecho, que es el de la defraudación en perjuicio del Estado. Imputamos el mismo hecho a las dos personas. Hay que ser coherente en ese sentido. No se puede imputar una cosa a uno, claro, claro, imputar otra cosa distinta cuando el hecho es en su estructura típica el mismo. Pueden variar algunas circunstancias, pero el hecho en su estructura típica es el mismo. Nosotros le imputamos un solo hecho y las otras partes del proceso entendieron que la calificación era otra. No es que haya 8 hechos distintos, sino que tiene una distinta calificación según la visión de las partes. Eso, conforme a un pronunciamiento del Tribunal de Impugnaciones, debe adecuarse en una acusación única en el caso de llegar a juicio oral, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Criminal, a hacer una única acusación, de manera que en el futuro, si corresponde esta etapa de acusación, nosotros tenemos que unificar los criterios con las querellas que han solicitado una calificación legal distinta. ¿Se entiende? Sí. Es un pronunciamiento provisorio que ni siquiera está firme por el momento, porque puede ser apelado, impugnado, y que en definitiva demuestra una distinta opinión en torno a la calificación legal de un mismo hecho. Exacto. Nosotros hemos mantenido la calificación de administración fraudulenta porque entendemos que básicamente hay un perjuicio defraudatorio al Estado que ha consistido en que al momento de recuperar el campo, el Estado provincial a través de sus funcionarios se encontraron con un campo sembrado entre 1.400 y 1.800 hectáreas de maíz. Sí. Fuera de toda norma administrativa, de lo que indican los mandatos administrativos de cómo debe realizarse esa contratación, se hizo una contratación directa con un cosechador sin procedimiento administrativo previo, sin informes que aconsejaron esa contratación directa, sea por la naturaleza del maíz, sea por los tiempos, por lo que sea. No hay un solo acto administrativo ni un solo expediente administrativo. Esto directamente representa la violación de los artículos 93, 94 y 100 de la Ley de Contabilidad, que son los que establecen los mandatos de cómo realizar una contratación. Y es a partir de acá donde nosotros imputamos el tipo penal de defraudación, porque entendemos que esta incumplimiento de las normas administrativas ha sido intencional, ha sido con el objeto intencional de realizarse en ese marco de informalidad, y las normas del Código Penal y las normas de la Ley de Contabilidad establecen una situación que nosotros denominamos posición de garante. Quienes tenían la posesión del campo estaban en una posición de garante y por lo tanto son responsables de los bienes que se encontraban en el campo, entre ellos el maíz. Bien. Se efectuó una contratación directa en un acuerdo inclusive celebrado en una estación de servicio, que firmó una sola de las partes, el cosechador, y se ejecutó una cosecha. Difieren los montos. El cosechador dice que cosechó 1.400 hectáreas, un informe de WhatsApp dice que fueron 1.800, difieren en la calidad del maíz. Lo cierto es que este cosechador cosechó y se llevó el producido de la cosecha a un campo aledaño a 50, 40 kilómetros, denominado Lucho, donde funciona un feedlot, a los fines de que funcione, o a fines de ser utilizado como alimento para la hacienda que se encuentra en ese feedlot. Ese ha sido el destino del maíz, por la declaración del cosechador. De manera que entendemos nosotros, hay una clara acción defraudatoria en perjuicio del Estado. El perjuicio es justamente que al momento de tomar posesión del campo se encontraba sembrado y hoy esa siembra no está más en el campo y no hay una sola rendición de cuenta por escrito dentro de un expediente como debe ser que indique si eso fue beneficioso o no
para el Estado provincial. Este es el núcleo típico. Esta es la defraudación. Por eso nosotros le imputamos administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con remisión al artículo 173, inciso 7, que es el que establece la defraudación infiel, que se llama, o la administración infiel. Cuando a vos te dan un patrimonio para administrar, por ejemplo, sos el presidente de una sociedad anónima y lo haces defraudatoriamente, simulando deuda o endeudando demasiado, o disponiendo de bienes que no se pueden disponer, etcétera. Hay muchas formas de comisión. Nosotros entendemos que ese es el cuadro fáctico y jurídico en que debe establecerse o investigarse este legado. El tema de la usurpación que tramita nuestra fiscalía viene vinculado a que cuando el gobierno de la provincia recuperó el campo, la posesión del campo, aquellos a los cuales perjudicaba este acto completamente válido de toma de posesión, volvieron a introducirse por la violencia y por la fuerza, de manera clandestina, en el campo que habían sido desposeídos. Bueno, ese tema o esa investigación es tramitada en otra fiscalía y han sido imputadas 2 personas representantes de una persona jurídica, que justamente es una de las personas jurídicas que en teoría sembró ese campo. ¿Se entiende? Hola. ¿Me escuchás, Javier? Claro, perdón. Para que la gente vaya teniendo en cuenta, Leandro, acá no hay 2 partes como normalmente puede existir en un juicio, digamos, no digo común, pero digo en un modelo de juicio, ¿no? Donde hay un acusado y uno que defiende. Acá tenés, por un lado, acusan ustedes con todo esto que vos me estás diciendo. Por el otro lado, está la Fiscalía de Estado de la provincia, que si bien, no sé si puede o no, corregime acá porque no lo conozco. No, bueno, a ver, pero te lo aclaro. En realidad hay 3 partes. El Ministerio Público Fiscal, los querellantes y las defensas. Ahí está. Lo que pasa es que pero dentro de los querellantes, ¿cuántos hay? Está Fiscalía, está, no sé, hay está Fiscalía de Estado y dos personas jurídicas más. Bien. Pero eso es una multiplicidad de actores dentro de una misma parte. La parte querellante es una que está compuesta por 3 querellantes distintos, más la Fiscalía de Estado. Pero no cambia su naturaleza de parte de querellante. Bien. Cabe destacar que esto de querellante, imputado, son imputaciones, o son, mejor dicho, nomenclaturas legales para definir a las partes que son provisorias. Puede cambiar. Aquel que era querellante puede pasar a ser un imputado conforme a la dinámica de la investigación, y aquel que era imputado puede llegar a ser querellante cuando hay elementos que los desvinculen. Acá hay un caso que fue de alguna manera muy ejemplificativo en este sentido, que es el caso 40. Inicialmente, cuando se investigó ese homicidio, hubo una imputación a familiares. Esos familiares después fueron desvinculados del proceso penal y finalizaron siendo en el juicio oral querellantes. ¿Se entiende? Esto es la dinámica propia del proceso penal, que no son categorías estáticas, es decir, no son partes que no van a variar conforme el curso del proceso. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Pero digo, hay mucha cuestión dando vuelta y hay muchas versiones también. Digo, vos sabés que en esto se han dicho 500 camiones de maíz. Digo, uno tiene que antes de hablar, tiene que calcular un poquito. Digo, 500 camiones de maíz, no sé, pero debe ser. A ver, pero independientemente de eso y la posición del Ministerio Público Fiscal, ¿cuál es la diferencia si fueron 10 camiones o 500? Claro, el hecho está en la irregularidad que se cometió. Claro. ¿Qué vamos a analizar? ¿Que el daño fue menor o más grande? El daño es el daño. Claro. ¿El tamaño del maíz era bueno o no era bueno? ¿Era maíz para que coma la vaca o era maíz para hacer pororó? Justamente, ante la falta de rendición de cuentas administrativas de estas cuestiones que no sabemos, de qué calidad era el maíz, cuántas toneladas realmente se cosecharon por hectárea, cuántos camiones se requirieron, cuál fue el costo de logística de esa cosecha. No sabemos nada, pero no sabemos nada porque justamente no se hizo los expedientes administrativos que hay que hacer, que obligatoriamente hay que hacer para poder determinar la cuantificación del daño. Entonces, a los fines penales, si fue 10 camiones o 500, no tiene ni menor importancia.
No tiene ninguna relevancia, solo los fines de determinar si fue mayor o menor el perjuicio sufrido. Lo cierto es que hay un perjuicio. Así haya sido un solo choclo, el que hayan retirado, o hayan retirado muchas toneladas de maíz, el daño ya está producido y la violación a los deberes que establecen la ley de contabilidad también es una infracción. De manera que el resto es puro biribiri. Claro. ¿Se entiende? Sí, Estamos debatiendo y hablando sobre cosas que son coyunturales en el proceso de investigación. Tendrán repercusión a la hora de determinar la escala penal, conforme a la gravedad del hecho, el perjuicio sufrido, pero que encima lo único que vamos a poder hacer es proyecciones estimativas de lo cuánto es el perjuicio, porque no, insisto, al no haber documentación, no se sabe con exactitud cuánto fue. Entonces yo me tengo que guiar por lo que dice un testigo, y un testigo dicen que fueron 1.400 hectáreas de maíz cosechado, de mala calidad. Claro, exactamente. Entiendo cómo es la cuestión, pero bueno, me parece fantástico que podamos hacer esto, Leandro, porque son dos las cuestiones que atendemos. Por un lado, informamos, pero por el otro lado también le estamos enseñando y mostrando a la gente cómo es la cuestión y el proceso, ¿no? Porque en estas causas, vos viste lo que pasa. Lo primero que dicen es... Lo primero que dicen es, che, métanlos presos, cuélguenlo, armen la horca en la Plaza Pedernera y ahórquenlo a todo. Y la cuestión no es así. Hay que dejar que los procesos avancen. Ese es el estrépito que genera no la causa judicial en sí misma, sino los intereses que confluyen alrededor. Claro, por supuesto. Yo he escuchado que detrás de esto hay no sé qué político. No, la verdad que a mí la política no me interesa. Nosotros hemos investigado objetivamente y estoy siendo claro, porque inclusive... Yo quiero ser claro en el hecho de definir conceptualmente la acción típica para que vos sepas que se han dicho, y ahora te estás dando cuenta que se han dicho cosas que desinforman. Sí, por supuesto, por eso te digo, entonces, terminan explotando en beneficio propio el estrépito. Yo no soy marioneta de nadie, nosotros hemos investigado objetivamente y hemos imputado conforme a los elementos de prueba y lo que entendemos que ha ocurrido. Yo te voy a dar un ejemplo para que la gente sepa, lo diga en la audiencia, de manera que nadie puede recriminarme. La misma Secretaría de Ética y Control de Gestión realizó un foro de anticorrupción en el Potrero de los Funes. A los fines de contratar el almuerzo para unas 40, 50, 60 personas, llamaron a la licitación pública. Es más, según los testigos, se presentaron en esa licitación 4 o 5 restaurantes que ganó el restaurante Las Golondrinas. Sí. Por mejor precio, por mejor servicio, que son las cosas que se tienen en cuenta. Correcto. Este procedimiento de licitación era aplicable a este campo. Y esa es la diferencia. Imagínate en un hecho patrimonialmente mucho menos significativo, que es contratar un almuerzo para 40, 50, 60 personas, se hizo licitación, y en que patrimonialmente es mucho más significativo, no se hizo licitación. ¿Se entiende? En ambos casos, el incumplimiento es el mismo. En ambos casos, el incumplimiento es exactamente el mismo. Y a los fines penales es exactamente la misma atribución legal en el caso de que hubieran asignado a la golondrina, sin procedimiento administrativo, un almuerzo para 50 o 60 personas. Claro. ¿Se entiende? Por eso hago el cotejo. La diferencia de trato administrativo es lo que ha fundamentado nuestra imputación. Fantástico. Me queda perfectamente claro, y queda perfectamente claro también cuál es el cuestionamiento que hay y la cuestión administrativa. Ahora te pregunto esto, si se puede. Si no se puede, vos me decís, como siempre, vos sabés que yo soy respetuoso. Dentro de las querellas hay varias partes. Una de las partes de esta querella que vos decías, o de los 3 que están dentro de la querella, hay una de las partes que va más arriba y que dice que aquí hay más gente involucrada, y mencionan a un exministro, al... A ver, yo respeto las posturas de las querellas. Nosotros vamos a continuar con la investigación. Sí. Vamos a seguir incorporando pruebas y bueno, hay que continuar. Yo ahora no puedo emitir un juicio de valor sobre el futuro del proceso en términos probatorios. Nosotros hemos avanzado como nos ha permitido los tiempos, de manera progresiva y conforme a los elementos de prueba, siendo objetivos,
fundamentalmente siendo objetivos, y tampoco vamos a hacer barbaridades cuando detrás de algunas peticiones hay intereses coyunturales, que son respetables, pero tampoco tampoco voy a permitir que estos intereses me direccionen en la investigación. No, por eso, claro, por eso te pregunto, porque digo acá... Entonces cada una de las partes hace las afirmaciones que entienda sí. que le corresponde por derecho. Claro. Existen instrumentos procesales para rebatir si yo no opino o el Ministerio Público Fiscal no opina lo mismo. Y esto se tiene que reducir donde se tiene que elucidar, que es en el proceso judicial abierto. Y no en el proceso mediático que hay. Son cosas completamente distintas. A veces uno siente que hay dos juicios. Uno el nuestro, el jurisdiccional, y otro el mediático. Donde en el mediático normalmente se desinforma mucho y se hacen afirmaciones vinculadas a intereses. Entonces, nosotros tratamos y ponemos mucho empeño en ser objetivos. Objetivamente, pero por supuesto, porque si no a vos se te cae la causa. Esa es la diferencia. Mediáticamente hoy decís una cosa y mañana decís otra, pero vos no podés presuponer y pisar en blando, porque si no, tenés del otro lado la otra estrategia que te pasa por arriba. Eso es clarísimo. Sí, bueno, por eso no. Está bien, es una cuestión de estrategia. Nosotros, obvio, el Ministerio Público Fiscal, tenemos en cuenta qué es lo que hay que investigar, hacia dónde vamos, cuál es la prueba a hacer valer, etcétera. Esta es una causa que cualquier acto jurisdiccional que tomemos del Ministerio Público Fiscal no va a dejar conforme a nadie, a ninguna de las partes. Claro, sí. Bueno, me van a castigar a todos, ¿qué le va a hacer? Claro. Así es. Bueno, y así tiene que ser. Hay que investigar, y hay que dilucidar, y hay que resolver. Y para eso están ustedes, para eso está el Ministerio Público. Que no tiene una, tiene 700 millones de causas. 700 No, tiene un montón. Claro, está permanentemente con todo esto. Bueno, te agradezco, Leandro, el tiempo. Sé que hay causas y causas, ¿no? Y estas causas son complicadas porque alrededor hay cuestiones políticas que yo sé que a ustedes y a vos en particular los tienen sin cuidado. Pero cuando entra a jugar la política y a tallar la política, empieza todo esto que vos decís y que hemos visto, ¿no? La cuestión paralela... Hay un verbo de un filósofo del derecho que dice: cuando la política se mete en la justicia sale por la ventana. Claro, y sí. Tratemos de que no salga por la ventana, y ese es mi objetivo. Bueno, tal cual. Te mando un abrazo. Gracias por todo. Abrazo grande. Hasta luego, que sigas bien. Hasta luego.